Chile. En esta ocasión hemos organizado un conversatorio en el cual hablaremos acerca de la infraestructura portuaria chilena y en donde tres expertos en la materia nos compartirán su experiencia y su mirada acerca del tema. De acuerdo con la Cámara Marítima y Portuaria de Chile, el 91% del comercio exterior del país se moviliza por vía marítima y según reportes de la ONU, Chile está entre los 12 países pesqueros más importantes del mundo. Esto deja a la vista la importancia del desarrollo de infraestructura portuaria para la economía del país a través de proyectos de variadas tipologías, complejidades y niveles de inversión. Por ello, resulta fundamental entender cuáles son los elementos que componen esta infraestructura y los desafíos que presentan para el diseño estructural, entender cuál es la labor del Estado como articulador para hacer posible su implementación y cuáles son los avances tecnológicos que nos permiten mejorar nuestros diseños y aumentar la seguridad de la infraestructura costera, marítima y portuaria del país. Pero antes de comenzar, queremos agradecer a nuestros auspiciadores, BCL, Simpson Strong Tie, Melón Hormigones, Contec, ASA, Mageva y CABE, quienes hacen posible el desarrollo de estas actividades. Además, les contamos que con el objetivo de llegar a todos ustedes con las novedades de AICE y del sector por distintos canales, hemos creado la comunidad AICE en WhatsApp, por lo que queremos dejar los invitados que se sumen a ella. Pueden escanear el código QR que estará apareciendo en estos momentos. Vol- Volviendo a lo que nos... Denos un segundo, estamos... Bueno, volviendo a lo que nos convoca, les contamos que hoy nos acompañan tres grandes profesionales, expertos en lo que se refiere a infraestructura portuaria, y quienes abordarán los distintos aspectos que nos ayudarán a entender y conocer mejor cómo podemos aportar desde la ingeniería estructural en este tema tan importante para nuestro país. Antes de presentarle a nuestro primer expositor, les queremos informar que todos ustedes tienen habilitado un módulo de preguntas en el cual pueden ir realizando consultas simplemente escribiendo el título de esta. Al final de las exposiciones, iré leyendo las preguntas realizadas a cada uno de los expositores. Si les interesa una pregunta planteada por otra persona, los invitamos a marcarla con un me gusta. De esta manera, las que tengan más me gusta serán las primeras que incorporaremos a la conversación. Para dar inicio a este conversatorio, damos la bienvenida a Carlos Peña, quien nos hablará acerca del diseño de obras portuarias. Carlos Peña es ingeniero civil estructural de la Pontificia Universidad Católica de Chile y cuenta con más de 20 años de experiencia en el diseño y revisión de estructuras industriales, tanto en Chile como en el extranjero. Ha sido profesor de cursos de pregrado y posgrado relacionados con el diseño estructural en varias universidades nacionales y extranjeras. También ha participado en diferentes comités de normas chilenas y cuenta con varias publicaciones afines. Forma parte del comité técnico de la ICHA y fue designado como secretario técnico del INN para los proyectos de actualización de norma NSH 2369 y NSH 433. Dentro del contexto de actualización de la NSH 2369 del año 2023 y en su etapa al interior del IC, cumplió con la tarea de redactar el texto original del nuevo capítulo 13. También es profesor del curso de Diseño Sísmico de Muelles Transparentes dentro del Magíster en Ingeniería Estructural y Sísmica de la Universidad de los Andes y en paralelo imparte regularmente cursos para profesionales y genera contenidos para su canal de YouTube, CPL-Ingeniería, en el que intenta apoyar a ingenieros estructurales jóvenes. Bienvenido, Carlos. Hola, hola. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien, Carlos. Y Ya, ya estamos viendo entonces, tu presentación. entonces partimos inmediatamente. Bueno, a mí me toca hablar un poquito de obras portuarias y les voy a presentar esta cosa, estas diapositivas, después yo las dejo porque tienen algunos links. Las diapositivas están numeradas, así que si quieren hacer una pregunta de alguna diapositiva en particular, anoten el número y estamos listos. Ya, partimos inmediatamente. Lo primero que les voy a contar no es de puerto, es que estamos en abril, ¿cierto? El mes de la concientización del autismo. Por lo tanto, como papá de un niño con autismo, yo tengo que mostrar estas cosas. Como aquí no tengo mucho tiempo para mostrar estas cosas, hice algo mejor.
grabé un montón de videos, ¿cierto? Y están ahí en esa lista que les estoy mostrando en este momento. Están en el canal de YouTube, ¿cierto? Hay una lista que se llama Hablemos de Autismo, que tiene varios videos cortos, de 10 minutos cada uno. Los invito a que los vean, ojalá les gusten. No son muy entretenidos, pero el contenido es bueno, ¿ya? Les voy a dejar aquí. En esto ustedes pueden hacer el clic acá, en esta misma presentación, acá abajo lo tengo, le puse hasta un QR si lo quiere escanear con el teléfono. ¿Ya? Así que pueden llegar de cualquier forma. Listo. Con eso cierro lo del autismo, no me lo podía saltar, ¿no es cierto? Y ahora sí vamos a las cosas portuarias, que tienen algo en común, todas estas cosas portuarias. Y lo que tienen en común es que tienen agua. ¿Ya? Entonces, lo primero, las fundaciones. ¿Cuáles son las fundaciones que aparecen acá? Zapatas unidas por vigas, zapatas corridas, losas, ¿cierto? Todas esas cosas no van a aparecer acá. ¿Ya? Ninguna obra portuaria que esté metida en el agua ocupa estas cuestiones. Las cosas que están en el agua normalmente tienen pilote. Más aún, lo más típico son pilotes, tubos de acero, que cuando estamos en un suelo común y corriente los clavamos al suelo. Y cuando estamos en una roca, entonces los anclamos a la roca, pero siempre son pilotes redondos. Es muy raro que tenga alguna otra cosa, ¿ya? Entonces ya nos olvidamos de todas estas fundaciones y nos vamos a los palitos pilotes. Bien, mostremos un poco cuáles son las estructuras más comunes que aparecen en obras portuarias. Aquí yo no voy a mostrar todas, yo voy a mostrar como el niño símbolo nomás de las cosas que típicamente aparecen. Lo primero que vemos aquí, ¿cierto? Es una foto de San Antonio. San Antonio es el puerto portacontenedores más importante que tenemos en todo nuestro país. Por aquí pasa como el 61% de toda la carga del país, ¿ya? Y aquí podemos ver algunas cositas. Bien. Las grúas, todas estas grúas que uno ve aquí chiquititas, bonitas, bueno, esas grúas pesan del orden de 1000 a 1500 toneladas, para que se vayan haciendo una idea. Estos sitios de atraque pueden recibir barcos bien grandes, ¿ya? ¿Y cuál es la idea? Fíjense desde ya, el agua adentro de esto, adentro del puerto, ¿cierto? Es más tranquilita que el agua afuera, afuera hay aguas turbulentas. Claro, eso se debe a que tenemos obras de abrigo. Estas obras de abrigo lo que hacen precisamente es que las olas puedan romper en este sector y adentro tengamos agüitas tranquilas, porque si no tenemos agüitas tranquilas, el día del níspero la grúa le va a chuntar al container para sacarlo, ¿ya? Entonces con eso vamos armando toda esta cosa del puerto. Avancemos un poquito más. El rompeolas, que es la cosita de obra de abrigo que le mostré recién. Hay en distintos sabores y distintos colores, pero básicamente hay algunos que se llaman de dique vertical, que en realidad aquí no rompe mucho la ola, sino que como que rebota, ¿ya? Pero acá tienen los diques en talud. Estos sí sirven para romper la ola. Y lo que pasa aquí normalmente es que la ola golpea y disipa energía, ¿cierto? Aquí es donde salen las burbujitas, se pone el agua blanca, todas esas cosas. Entonces, claro, la ola pierde su energía. Y con eso el agua queda más tranquilita, yo puedo poner el barco, no se mueve mucho y le puedo sacar los containers. Esa es la idea de estas cosas. Sigamos viendo estas cosas. Muelles. Primero veamos muelles sin pilotes, que no nos interesan demasiado, esa es la verdad. Muelles sin pilotes, ¿cómo pueden ser? Aquí hay uno de tabla estaca y acá hay uno de muro gravitacional. ¿Cuál es la diferencia? Repoca. ¿Ya? Ahora, lo que tengo aquí es una tremenda estructura de contención de terreno, ¿cierto? El barco aquí se estaciona aquí en el agua, ¿cierto? En los barcos cuando se estacionan se llama atracar, pero es estacionarse, ¿ya? Entonces se ponen acá en el agua y ahí uno le echa o le saca cosas desde el muelle. Claro, uno tiene que tener una diferencia de altura tal de que el barco no esté raspando el fondo y para eso sirven los muelles, ¿cierto? Para atender el barco sobre el nivel de las aguas. Ahora, los puertos que más nos interesan, los muelles que más nos interesan, son los muelles que tienen pilotes, ¿ya? Muelles sobre pilotes. Aquí yo le anoté muelles de penetración, marginales. Bueno, son un tablero sobre pilote, ¿ya? Son mesas en general. Un muelle de penetración es un muelle como que penetra por el agua para adentro y un muelle marginal es como que está en la costa, como por el margen de la costa, ¿ya? Esa es la gran diferencia. Ahora, lo importante acá, y ustedes ya lo pueden intuir, es que cuando yo tengo un pilote, el pilote fuera del terreno es estructura y bajo el terreno es fundación. Por lo tanto, un mismo elemento es fundación profunda y también es superestructura. ¿Cuál es el problema grande? Que por mucho que lo quiera evitar, aquí voy a tener siempre interacción sobre la estructura si estoy hincando pilote. Por lo tanto, voy a depender mucho de qué es lo que me está dando el suelo. ¿Ya? Entre paréntesis, aquí aparece un equipito, una grúa. Estas son las grúas de 1500 toneladas que sirven para agarrar los contenedores. ¿Ya? Bueno, estas grúas en general no son solo un equipo sobre estructura. En general, estas grúas son tan importantes
que generan una respuesta conjunta con el muelle. Y por eso yo no puedo dejarlas de lado cuando estoy evaluando estos tipos de muelle, ¿ya? Aquí, un modelito, ¿cierto?, que le robé al Alberto Sáez para mostrarlo nomás. Para mostrarle, fíjense, aquí un muelle sobre el fondo marino puede tener fácil, no sé, entre 20 y 30 metros, pero la altura de estas grúas puede ser entre 40 y 60 metros. O sea, esta cosa son números grandes. Diámetros de pilotes típicos, entre 80 centímetros, 1 metro, son cosas bastante importantes, ¿ya? Entonces, ojo, aquí lo que necesitamos es estudiar respuestas sísmicas conjuntas. No me voy a meter todavía con el tema del OR y estas cosas, pero sepan que lo que hay arriba son equipos, que ojalá no se vayan a dañar, y lo que hay abajo es estructura, que podrá tener unos mínimos daños, pero también un poco controlado. ¿Cuál es la característica fundamental de la grúa? Que son flexibles en ambas direcciones. Los periodos de la grúa pueden ir fácil de 1,5 a 2 segundos. Es una cosa bastante grande. Pueden tener torsión, ¿ya? Son lo que llamamos equipos extrapesados. Y ojo, alguien dirá, ya, pero ¿cómo sé dónde van a estar las grúas cuando venga el sismo? No sé. Así que tiene que ponerla en todos los lados que parezca razonable y evaluar. Esta cosa se complica. El muelle, ¿cómo es? Es una estructura básicamente de un piso, pero un piso más o menos alto. Aunque le pongamos cuplas, y las cuplas son esos pilotes que están como en B invertida, así que es lo más rígido que podemos hacer. Aunque le pongamos cupla, estas cosas tienden a ser flexibles igual, y los periodos de un muelle van entre 0,5 y 1 segundo sin ningún problema, ¿ya? O sea, eso es un muelle rígido, que tiene como 1 segundo, ¿ya? Entonces, ojo con esas cosas. Tenemos que hacer análisis acá que dependen de la grúa y dependen más aún de la posición de la grúa. Importante. En un muelle marginal, miren acá, ya nos estamos complicando con estas cosas. Fíjense, si yo puedo modelar el suelo con resortitos, lo primero es que si esta cosa empuja hacia el agua o empuja hacia la tierra, es distinto, ¿cierto? Porque tengo distinta tierra a los dos lados. Además, mientras más abajo está el resorte, más rígido se hace. O sea, esta cuestión se complica. Entonces, ¿cómo lo resuelvo? Si el sismo hacia el mar lo hace flexible y el sismo a la tierra lo hace rígido. Bueno, la respuesta es que no sé. ¿Qué es lo que hacemos en la oficina? A veces, ¿cierto? Decimos, bueno, ocupemos condiciones de borde, ¿cierto? Cualquier parámetro en cualquier diseño al que su diseño sea sensible, yo tengo que hacerlo variar, ¿ya? Ahora si nos metemos en códigos internacionales, por ejemplo, de la SCE 61, COPRI, él ya nos dice directamente que desde la media de la rigidez del resorte, pongo un factor de variación de 2, o sea, lo divido por 2, lo multiplico por 2 y en ese rango evalúo. ¿Se fijan? Hay harto que meter ahí. Sigamos avanzando. ¿Qué es esto? Un duque de Alba. ¿Para qué sirve? Bueno, el duque de Alba sirve para alojar la defensa marítima, que es esta cosa de goma que hay acá atrás. Antiguamente era el neumático de camión, hoy día no. La cosa es de alta tecnología y ese es un disipador de energía de atraque. Llega el barco, atraca en esta cuestión y esa goma se deforma mucho y disipa la energía. Claro, y entonces yo tengo que poner una estructura para que agarre esa defensa de goma. ¿Cómo se calcula la defensa de goma para tener una buena idea de qué se trata? Esta cosa pega acá en la defensa de goma, la defensa se achica, ¿cierto? Se deforma y tiene una curva de formación-energía más o menos así. ¿Qué es lo importante que hay que ver? Que cuando esto se va deformando acá, la reacción como que alcanza un máximo y como que se mantiene. Esa es la gracia. Como esta defensa de goma me da una reacción que es relativamente máxima, ese dato me sirve para después diseñar el Duque de Alba o lo que sea que voy a tener para firmar la defensa. ¿Ya? Entonces, esa cuestión es tremendamente importante. ¿Ya? No le tengan miedo al cálculo de las defensas, es una cuestión en realidad súper fácil, solamente hay que saber un poco de esa cosa. Sigamos avanzando. Otra estructura portuaria bastante común, los postes de amarre. ¿Para qué son? Para amarrar el barco, ¿cierto? Se amarran las espías en estas vitas, ¿ya? Y con eso el barco lo dejo amarradito para que no se me vaya. Sí, porque necesito tener el barco quieto para sacarle y ponerle cosas, ¿ya? Obras de captación, y estas ya no son del barco, estas son cosas que a veces están debajo del agua, ¿ya? ¿Qué es lo que le quiero comentar a usted? Aquí tengo algunas torres de captación, tengo aquí, por ejemplo, un emisario de succión o un inmisario. Lo que le quiero decir aquí con toda claridad y con mucho respeto es que no meta esta cuestión a la 2369 porque no tiene nada que ver. El desarrollo de cosas que están sumergidas en el fondo del mar es diferente. Desde ya sepa usted, no le voy a pedir ductilidad a una cuestión que está en el fondo del mar. Usted no quiere ir a mirar si se agrietó o si le pasó alguna cosa, y mucho menos ir a reparar, ¿ya? Entonces, ojo, nada que ver con la 2369, por favor, olvídense. Ahora, si quieren buscar cómo hacer esa cosa, bueno, pueden pinchar acá e irse a este documento y ver cómo se hace bien esta cosita.
A lo mejor no lo vamos a poder hacer así en todos los proyectos, pero aquí le sale cómo se hace bien. ¿Ya? Se lo dejo por ahí para el que le interese. Otras cosas que aparecen cerca del agua, no necesariamente metidas en el agua, son las sentinas de las plantas desaladoras, ¿cierto? Yo chupo agua por acá y en esta sentina se hacen algunos procesos. Aquí está el terreno, acá arriba. Entonces esta es una estructura enterrada, ¿cierto? Que tiene un nivel interior de agua variable y que genera un montón de problemas alrededor, porque esta cuestión está metida, ¿cierto? Y tienen alturas que son bastante grandes. Aquí no sale, pero esta cosa fácilmente puede tener 15 metros de profundidad. Y los empujes, ¿cierto? Tiene empujes en los muros, que son empuje de tierra más agua. Y esto está sumergido, además hay que controlar agrietamiento, entonces todas esas cosas bien jodidas, ¿ya? Son estructuras que tienden a permanecer bastante rígidas, ¿ya? Por lo tanto, aquí aparecen a veces esos modelos cinemáticos entre suelo y rigidez del muro para poder resolver el problema. Bien interesante. Un caso particular que no puedo dejar de conversarles son los muelles aislados, ¿cierto? Aquí tenemos, por ejemplo, los pilotitos, ¿cierto? Y una mesita con aisladores acá. Los muelles con aisladores sísmicos, y esto no es extrapolable totalmente, pero en mi experiencia personal, y creo que es la de varios, ¿cierto? Especialistas, eh, tienden a salir más baratos. Alguien dirá, pero ¿cómo? Tiene todas las ventajas del aislamiento sísmico, pero además sale más barato. Sí, porque tiene una gracia muy grande y es que reduce la ficha de los pilotes. La ficha es todo el pedazo que usted mete a la tierra, todo lo que clava el pilote. Entonces, si usted reduce la ficha, reduce dos cosas. Primero, reduce los kilos de pilote, que eso ya es importante, pero reduce la inca, y la inca es una faena muy cara, y ahí se compensa mucho el uso de los aisladores. Se lo voy a dejar aquí como comentario, pero vale la pena estudiar muy bien el uso de muelles aislados, porque no es para nada raro que además de ser buenos salgan más baratos. Curioso, bien curioso el asunto. Ejemplos de fallas detectadas. ¿Qué cosas hemos visto en los terremotos, cierto? Algunas. Aquí lo estoy mostrando, ¿cierto? El terremoto de Haití del 2010, una grúa en el agua. Yo, como soy medio vivo, digo, seguramente no estaba en el agua originalmente. Claro, y si uno ve otras fotos, dice, ah, claro, seguramente estaba acá y se cayó para allá. Sí, se cayó por el terremoto. Esas cosas pasan. No es que vayan a pasar siempre, pero pasan. Además, aquí ustedes se fijan que la explanada de acopio se nos fue a la punta del cerro, por lo tanto aquí continuó de operación, las pinzas, no pasó ni una cuestión. Este tipo de cosas es lo que no queremos que nos pase. El 27F, que nos pasó el año 2010, ¿cierto? Aquí le estoy mostrando algunas fotos que tomé yo mismo, ¿cierto? Me tocó inspeccionar un montón de muelles en ese tiempo y bueno, me tocó inspeccionarlo porque estaban todos como la cuifa, ¿ya? ¿Qué es lo que uno puede entender de lo que pasó? ¿Cierto? Primero, les voy a leer estas conclusiones. Dice, las muertes no son comunes, incluso en casos de colapso. Las deformaciones inducidas por licuación son las principales causas del colapso. Ojo con eso, la falla es por el suelo, no es por la estructura normalmente. Ahora, digamos que esta cuestión es una estructura que va con suelo, o sea, no puedo separarle el comportamiento del suelo del comportamiento de la estructura. Por lo tanto, mucho cuidado con eso. Y bueno, las pérdidas aquí económicas son esencialmente porque no puedo seguir ocupando el tablero. Cosa que uno tiene que entender también en estos sismos fuertes de borde costero. Cuando hay un terremoto fuerte, viene con tsunami. Y ahí les puse una foto que la saqué de la página de La Piojera y ahí está el terremoto con el tsunami. ¿Ya? Las dos cosas. ¿Ya? Bueno, un chiste malo ya. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué es más dañino, el tsunami o el terremoto? Es difícil decirlo, pero yo les voy a mostrar fotos. Estas son fotos de Dichato, ¿ya? Miren cómo quedó. Ese barquito está como 5 cuadras para dentro del borde, ¿eh? No, no está muy cerca. Fíjense la mansa embarradita que quedó. Ya, tiene pinta de que el tsunami como que es mala onda, como que hace mucho daño, malo, malo. Hay que tener mucho cuidado. Tenemos normas de tsunami, pero hay que tener mucho cuidado. ¿Qué nos dice la bibliografía internacional? Primero, dice, ojalá que el tsunami le pase por debajo. Ya, si estamos pensando en el muelle, a lo mejor eso tiene algún sentido, pero no siempre lo vamos a poder hacer y a veces nos vamos a tener que enfrentar a la carga de tsunami. La carga de tsunami es tremendamente grande, así que estamos tratando de evitarla casi siempre. ¿Qué ofrecen los códigos internacionales? Una cosa parecida a este, ¿se fija? Como palafito. Pongo lo que sea que yo quiera que funcione, lo pongo por arriba del tsunami. Insisto, eso a veces se puede, muchas veces no. ¿Ya? Bien, lo último que le quiero contar es del capítulo 13, ¿cierto? Que es el nuevo capítulo de obras portuarias en la norma 2369. Aquí
Hay un montón de cosas y hay para discutir un montón de rato, pero solamente aquí le quiero hacer hincapié en algunas cosas que son particularmente importantes, ¿cierto? Para toda la gente de obras portuarias que está acá. El capítulo cubre solamente los muelles, el tablero con los pilotes. Nada más. No es el objetivo que esta cosa vaya a cubrir cualquier cosa con agua. No, y solo cubre el diseño sísmico de los muelles. Ya hay gente que ha dicho, oye, pero no toca el tsunami. No, porque la norma es sísmica, po. Es para diseño sísmico. No le van a aparecer aquí las defensas, no le van a aparecer los postes de amarre, no le van a aparecer ninguna otra cosa que no sea sísmica, ¿ya? Y entre paréntesis, la bibliografía internacional para diseño de muelles es amplia y es muy conocida. Normas japonesas, ROM, la guía de diseño de obras portuarias de la DOP, ¿cierto? Todas esas cosas. Ahora, sepamos que internacionalmente el diseño de estos muelles transparentes no tiene mucha diferencia como lo hacemos en Chile, salvo el sismo. El sismo es realmente el problema, ¿ya? Y es porque aquí lo abordamos de una manera distinta. Entonces, antes de leer las cosas principales que yo les resumí acá y que se las quiero leer ahí, también les quiero comentar algo que es relevante y es que alguien dirá, oye, pero a esta altura no habrá un documento internacional que resuelva esta cuestión que tenemos que estar inventando la pólvora otra vez. Sí, hay un documento internacional, se llama ASCE 61 COPRI, del año 2014, o sea, hace harto rato. ¿Cuál es el problema? Ninguno, en lo técnico. El alcance es muelles de pilote, muelle transparente, diseño sísmico, así se llama la cuestión. Pero en lo práctico, ¿qué es lo que nos molesta? Que eso trabaja con métodos de desempeño, trabaja con el método de desplazamiento, que es algo que no usamos en la práctica nacional. Por lo tanto, decir váyase a ese documento y adóptelo era matar la práctica nacional de una sola vez. Por lo tanto, lo que se trató de hacer aquí es llegar a un intermedio, sacar conceptos que son absolutamente claros de ese documento y ponerlos acá permitiendo que podamos seguir durante algún tiempo con el análisis modal espectral de toda la vida, pero con un poco más de cuidado y recogiendo los conceptos de fondo que tiene este documento aprobado por la comunidad internacional precisamente para este tipo de diseño. Dicho eso, ¿cuáles son las cosas que a mí me parece que son más importantes de este capítulo? ¿Ya? Y como yo soy el expositor, las puse acá nomás. Primero, que reconoce la existencia de este documento, SCE COPRI 61, como la mejor referencia, pero no la hace formar parte de los requisitos. O sea, léalo, estúdielo, pero no es necesario ocuparlo aquí. Entrega factores de reducción y amortiguamientos específicos para tipologías portuarias. Tiene su propia tabla, ¿ya? Protege la unión pilote-tablero, que es algo tremendamente importante, el tapón que le llamamos siempre, ¿cierto? Establece la protección de tablero como algo equivalente al cese de operaciones. Este código y este capítulo nos dicen que si usted se rompe el tablero, entonces no hay más operación. Por lo tanto, lo protege a toda costa, incluso con diseño por capacidad. ¿Qué nos dice este capítulo en particular, capítulo 13? Reconoce el uso de las combinaciones de carga amplificada, ¿cierto? Por el factor 0,7R1 mayor que 1, para aquellas cosas que no deban desarrollar ductilidad, que no deban fallar, ¿cierto? Que es el concepto generalizado que tiene esta norma. En particular lo aplica para el desarrollo de las fichas sísmicas. ¿Ya? Ojo, el desprendimiento de la ficha no es una falla que puede desarrollar ductilidad. Si a usted se le hunde el pilote o se le sale el pilote, es bien difícil que usted pueda arreglar algo ahí, ¿ya? ¿Qué otra cosa tiene? Dice, se incorporan requerimientos para muelles aislados sísmicamente. Los que le conté recién, aquí hay numeritos para que pueda desarrollar eso, ¿ya? Se exige la realización de análisis para la grúa. Ojo, y lo explico aquí, y a lo mejor me paso unos segundos. Lo que dice el código es que usted analice el muelle con la grúa. No le dice que la grúa no se deba levantar ni puede hacer nada. Lo que le dice es considere la dinámica conjunta de ambas cosas, porque si no, no tiene idea de lo que está calculando. Si la grúa se levanta, bueno, se tendrá que hacer cargo después. Pero esto nos dice que usted tiene que validar el equipo, ¿ya? Entonces ahí tenemos que hacer algún tipo de aclaración. Y bueno, reconoce la necesidad de generar estudios de suelos mejores que los que tenemos. Recuerden que la ficha de los pilotes, sin ningún asco, puede llegar a 30 metros. Por lo tanto, a mí me interesa tener una buena idea de lo que hay de suelo debajo de esos 30 metros. ¿Ya? Entonces, tengamos ahí cuidado. No hay una solución con la cosa de mecánica de suelo. Lo que sabemos es que necesitamos mejor información. Nada más. Bueno, eso es lo que les quería contar. Creo que estoy en el tiempo, así que muchas gracias. Chao, chao. Muchas gracias, Carlos, por tu presentación y además muchas gracias también por sentirnos un poco más humanos gracias a tu concientización sobre el autismo.
Ahora dejo con ustedes a nuestro segundo invitado, Francisco Castro, quien nos hablará de la misión de la Dirección de Obras Portuarias, o DOP, y el rol de la ingeniería en el desarrollo de infraestructura portuaria, marítima, fluvial y lacustre en Chile. Francisco Castro es ingeniero civil estructural, actual jefe nacional de la revisión de proyectos externos y ex jefe nacional de ingeniería, ambos cargos en la Dirección de Obras Portuarias, en el Ministerio de Obras Públicas. Estudió en la FCFM de la Universidad de Chile, donde además ha realizado los postítulos de Ingeniería Geotécnica y de Diseño y Construcción de Hormigón de Alto Desempeño. Ha sido profesor part-time de Ingeniería Estructural en la carrera de Ingeniería Civil Oceánica de la Universidad de Valparaíso. Ha formado parte de comisiones de memorias de títulos de pregrado en temas de ingeniería marítimo portuario, así como también ha participado en comités para definir normas de diseño estructural, en particular en el subcapítulo 13 de estructuras marítimas de tipo transparente de la NSH 2369 del 2023. En los últimos 15 años, como ingeniero proyectista y jefe de ingeniería, ha desarrollado más de 20 proyectos de ingeniería portuaria, con enfoque en estructura geotecnia, y ha sido revisor y asesor de la DOP de la especialidad en proyectos desarrollados en Chile continental e insular. Su foco de interés y de especialización es la interacción suelo-estructura y los estudios geofísicos para obras marítimas y portuarias. Ahora dejo con usted a Francisco. Bienvenido. Gracias por la presentación. ¿Se logra ver en presentación completa? Sí, ya se está viendo pantalla completa y se te escucha bien, así que démosle inicios. Muchas gracias, Felipe. Bien, también agradezco a Carlos el minuto dedicado a la exposición sobre el autismo. También tengo casos muy cercanos y siempre es bueno parar un poco en nuestro tema y resaltar esos aspectos tan humanos en general. A mí me encargaron hablar básicamente como representante del Estado y funcionario de la Dirección de Obras Portuarias sobre el estatus actual en el cual está la dirección y cuál es la estrategia a nivel de gobierno, si se puede llamar, dentro del Ministerio de Obras Públicas, entidad a la cual pertenece la Dirección de Obras Portuarias, en función de cuáles son como los lineamientos y el desarrollo de proyectos que se viene a futuro. La presentación se va a estructurar de la siguiente manera. El punto 1 no tiene directamente que ver con el objetivo principal de la presentación, pero no obstante considero bastante atingente poder dar una explicación de qué es lo que es la DOP, qué es lo que hace, de modo de que los puntos que a continuación se van a exponer se puedan entender de mejor manera. De lo contrario, creo que si no explico el punto 1, más para adelante quizás puede conllevar a confusiones. El primer punto es misión y rol de la DOP en la amplitud de infraestructura portuaria existente en la costa marítima continental, insular, fluvial y lacustre. Posterior a eso, el punto 2, vamos a hablar de los planes de desarrollo de infraestructura que posee la DOP, tanto ahora como en el futuro próximo. Siguiendo, vamos a exponer ciertos temas en relación a lo que son las empresas portuarias estatales y los planes maestros de desarrollo de infraestructura que estos desarrollan y que los exponen libremente a través de sus sitios web. El cuarto punto, que va a ir linkeado con la exposición y con la aclaración que se va a entregar en el punto 1, tiene relación con las experiencias que hemos tenido nosotros en la Dirección de Obras Portuarias como revisores de proyectos externos dentro de lo que nos compete y nos mandata un decreto con fuerza de ley, que es el DFL 850, que ya lo voy a explicar más adelante y que va a ser parte recurrente de esta exposición en todo su contenido. Entonces, en ese punto se van a explicar nuevos aspectos que está desarrollando tanto el ámbito gubernamental como privado y que a nosotros nos han llamado la atención, que si bien no son iniciativas de la Dirección de Obras Portuarias, pero que sí son atingentes exponerlas y conversar y mostrárselas a todos ustedes. Y finalmente un punto 5 que tampoco es parte de lo que me pidieron, pero que como ingeniero proyectista desde hace mucho rato y perteneciente a una entidad que es mandante de proyectos, considero importante entregar mi rol sobre el desarrollo de la ingeniería en la infraestructura portuaria. El primer punto. La DOP tiene su origen en el año 1953. No obstante, había nacido, tiene su
su fundación, digamos, preliminar con otro nombre, en 1910 con la Comisión de Puertos, que posteriormente pasó a llamarse Departamento de Puertos, y en el año que yo les comenté recibe el nombre principal de la Dirección de Obras Portuarias. En el año 1960 se crea la empresa Emporchi, que es la primera empresa como administradora de lo que son las empresas portuarias que a futuro se van a crear. ¿Ya? Y la DOP pasa a ser parte como de el desarrollador técnico de los proyectos que desarrolla Emporchi. En el año 97 ocurre un hito bastante trascendental para la historia de la Dirección de Obras Portuarias. Aparece la ley 19.542, que de alguna manera moderniza el sector portuario estatal, crea las 10 empresas portuarias estatales existentes y de alguna manera disuelve la actual empresa en Porche. Esta tiene una visión mucho más estratégica, moderna, de apartar todo hacia el mundo estatal privado, con vínculos, la participación de externos, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que prima hasta hoy en día? Desde aquel entonces, las empresas portuarias no son administradas por el Ministerio de Obras Públicas, son administradas por el Ministerio de Transporte, y la DOP encamina su quehacer en otro aspecto que lo vamos a pasar a detallar más adelante. Seguido de ello, en el año 1998, aparentemente creo yo, esta es mi interpretación de cómo la DOP ya no responde a lo que son las iniciativas de lo que son las empresas portuarias estatales, aparece un decreto con fuerza de ley, que es el 850, que de alguna manera le entrega a la Dirección de Obras Portuarias la potestad de la supervigilancia, fiscalización y aprobación de todos los estudios, proyectos, construcciones, mejoramientos y ampliaciones de toda obra portuaria, marítima, fluvial, lacustre, del dragado de los puertos, vía de navegación, que se efectúen en los órganos de administración del Estado, etcétera, etcétera, ya sea por entidades del Estado o por particulares. O sea, ¿qué nos dice? Nos dice bien, van a ser las 10 empresas portuarias estatales las que van a administrar la infraestructura, las que van a gestionar el negocio, pero la DOP tiene la responsabilidad legal, si le podemos decir, de ser el ente técnico capacitado de aprobar técnicamente cada uno de los proyectos que se desarrollan hoy en día. Entonces, nosotros podemos encontrar dos periodos fundamentales antes del 97, donde el MOP tenía participación activa en los puertos, y después tenemos un segundo periodo donde la DOP no tiene esa participación activa, más bien es revisora. Entonces, eso responde un poco a una confusión que se tiende a creer respecto a si la DOP es gestionadora del desarrollo portuario actualmente. La verdad es que no es tan así, ¿no? Si nos enfocamos en ese último periodo, la DOP tiene un campo de acción bien definido. La DOP desarrolla proyectos que son de tipo de conectividad, entrega servicios a la pesca artesanal, desarrolla infraestructura de borde costero, también fomenta el desarrollo para el turismo y deportes náuticos, protege riberas, sobre todo en las zonas aledañas a las desembocaduras de los ríos, donde hay encuentro entre el mar y influencia del mar sobre el río y viceversa, y también ejecuta conservación de las obras que le competen dentro de su cartera de proyectos. Por otro lado están las 10 empresas portuarias estatales que se dedican a la transferencia de carga, ya sea contenerizada, de tipo fraccionada, carga a granel, pero que básicamente su giro es el desarrollo del comercio exterior. Y por otro lado están los puertos privados, que tenemos 14 puertos privados de uso público y 32 puertos privados de uso exclusivamente privado. Y entre los puertos estatales y los puertos privados muchas veces son algunos vecinos, compiten dentro de los mismos escenarios, dentro del sector hay una competencia comercial, me imagino que sana, sobre los aprovechamientos de los recursos y la disponibilidad y de su infraestructura y todo lo demás para las demandas que existen en el momento. Entonces, la DOP gestiona, desarrolla, aprueba y construye sus proyectos, pero, como lo explicaba anteriormente, existe este decreto con fuerza de ley que obliga a la Dirección de Obras Portuarias a no estar al margen del desarrollo de los proyectos que ejecutan, entre comillas, externos, que externo sería cualquier ente que no pertenece a la Dirección de Obras Portuarias, en este caso las empresas portuarias estatales y
los puertos del Estado. Entonces nosotros estamos obligados a revisar, a aprobar toda esta infraestructura y esto se hace de acuerdo a una instructiva revisión de proyectos externos que está en la página web de la DOP. Dentro de los planes que hoy en día tiene la DOP en el corto plazo, hay un plan de 17 caletas que es compromiso presidencial. Esto ha sido bastante promocionado mediáticamente. Esto tiene el enfoque que el gobierno le entrega al desarrollo de estas caletas, básicamente tiene que ver con fomentar el desarrollo productivo y comercial y turístico del lugar. Son lugares que muchas veces son bastante apartados y de alguna manera potenciando la infraestructura se lleva trabajo, se lleva turismo y se fomentan todas las actividades que en el lugar quizás se desempeñaban con algún nivel de complejidades y dificultades. En este caso, se facilitan la infraestructura para dichos temas. Otro plan bastante publicitado por el presidente en los últimos tiempos y a través de los diversos medios es el plan de 12 caletas pesqueras artesanales con perspectiva de género, y que lo que busca este concepto es de alguna manera reincorporar a la mujer al desarrollo de estas actividades que históricamente han sido tipificadas o predominantemente ejecutadas por el hombre, y en lugares donde generalmente predomina el patriarcado y la especie de machismo. Entonces esto es desarrollar infraestructura, pero entregar equipamiento básico, importante y necesario para que la mujer también pueda incorporarse a esa fuente laboral, ¿ya? Y son 12 caletas que no las voy a describir, pero que, bueno, se desarrollan ahí a lo largo de distintas regiones de todo el país. Esta infraestructura es infraestructura menor, no obstante está expuesta a todos los fenómenos naturales que está expuesto cualquier otro proyecto de distinta envergadura. O sea, son afectos a los sismos por estar en una zona sísmica que todos conocemos, están expuestos a los embates de lo que son las condiciones climáticas que cada vez van siendo más exigentes debido a la crisis climática, etcétera, etcétera. ¿Ya? También existen una serie de planes que están como estructurándose en un principio, que tienen ciertos niveles de avance. Un plan de desarrollo de borde costero, que es bastante grande, pero que aún no está aprobado por las autoridades del servicio, así es que no se puede hacer mucha difusión por el momento. Los bordes costeros son proyectos bastante llamativos en términos, son bastante aceptados por la ciudadanía, y sí son un desafío importante hoy en día con la crisis climática, porque de alguna manera están expuestos a los fenómenos que ustedes pueden presenciar ahí en las diapositivas, que dice relación con, con el cambio climático y todo lo que esto está generando sobre las costas, el retroceso de las playas, y hay que diseñar con estas variables que tiempo atrás no se tenían tanto en consideración. Y también un plan de conectividad en el sur, que no es el primero, ya se han hecho varios en la historia de la DOP, pero que de alguna manera son súper relevantes, no solo para nosotros, que a veces como turistas vamos a dar una vuelta por ahí, por estos sectores, encontramos súper entretenido andar en estas barcazas, bajar por estas rampas, etcétera, pero que para los lugareños que viven en los sectores de este tipo de conectividad, este tipo de infraestructura, depende muchas veces la subsistencia, el poder llegar a tiempo bajo alguna enfermedad, poder llegar a tiempo a algún socorro de algún tipo, que el abastecimiento llegue en el tiempo que corresponde, etcétera, etcétera. Proyectos, la dirección, esto lo voy a explicar bien rápido. La dirección aeroportuaria también, no obstante lo que dije anteriormente, tiene una serie de proyectos que son de ingeniería bastante desafiantes y que básicamente tienen que ver con los proyectos que responden al desafío de la conectividad, y que son los que están posicionados o que van a estar posicionados en algún minuto en los lugares más extremos donde la población chilena puede llegar a instalarse. Uno de esos en Juan Fernández, en Bahía Cumberland, y es la construcción de un alargue de un muelle que existe en el lugar, porque con la dotación y de infraestructura que hoy en día existe, muchas veces ni siquiera es posible trasladar una persona enferma en condiciones más o menos dignas y a tiempo para las necesidades básicas que ella pueda tener.
También en la misma isla hay otros sectores en Bahía El Padre, que es un sector mucho más alejado y mucho más postergado, de alguna manera extremo, que es donde llegan los aeródromos y tienen que embarcarse para ir al lugar de Bahía Cumberland. Tampoco existe infraestructura y también hay un proyecto que se está postulando a desarrollar. Estos proyectos que tienen esta componente que son para solventar temas de conectividad son bastante desafiantes en términos de ingeniería, porque revisten más allá del diseño propiamente tal, revisten una componente logística en términos de la constructibilidad y todo lo demás que hacen que estos proyectos sean, bueno, de partida son bastante caros, más caros que un proyecto que se desarrolla aquí en el continente mismo, y tienen una serie de complejidades que hay que incorporar claramente y tenerlas presentes en los procesos de diseño. También existe una problemática hoy en día en Isla de Pascua, esto ya es mucho más extremo y mucho más lejos. Existe un solo lugar en Isla de Pascua que es Ancapico, donde existe una infraestructura portuaria menor, donde las embarcaciones que vienen desde Valparaíso, que suministran el abastecimiento para la población, no pueden llegar directamente acá y a veces por condiciones de mal tiempo, las embarcaciones tienen que estar varadas ahí a la gira, tiempos que para cualquier mortal es difícil de creer, pero a veces pasan un mes, 2 meses esperando buen tiempo para poder desembarcar la carga que necesitan llevar para la subsistencia de la isla. Entonces, es necesario hacer una infraestructura, una facilidad portuaria que de alguna manera eh, termine con ese tipo de problemas que se generan por lo ya descrito. Existe también un muelle bastante austral en Puerto William, que es el muelle multipropósito de William, este ya se está construyendo. Aún faltan sí un par de etapas para que esto termine. Y de alguna manera el proyecto también responde a abastecer al sector, a entregar servicios de turismo, etcétera, etcétera. Este tiene en particular una connotación que es un muelle aislado sísmicamente dentro de lo que habló Carlos hace un rato. Y por último tenemos un proyecto en Bahía Fildes, en la Antártica, que no, si bien el diseño ya está listo, pero no se ha podido llegar a construir porque es muy complejo la logística de la construcción, entonces no, tenido algunos procesos licitativos, no nos ha ido muy bien, pero esperamos que prontamente se pueda desarrollar. También tiene un tema de ingeniería bastante llamativo por detrás, porque estos son sectores que en invierno quedan completamente congelados, después se descongelan, entonces todo el diseño tiene que abordar todo ese tipo de fenómenos que comúnmente no los contemplamos en un proyecto cualquiera. Las empresas portuarias estatales, bueno, son 10, desde Arica, Iquique, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, San Antonio, Talcahuano, San Vicente, Puerto Montt, Chacabuco y la empresa portuaria austral, distribuidas ahí geográficamente como todos ustedes conocen. De acuerdo a la ley que se creó en 1997, ellos tienen una obligación de crear un plan maestro que tenga un horizonte de inversión de 5 y 20 años y exponerlo, no sé si la obligación es exponerlo, pero la mayoría de las empresas lo tienen publicitado en su página web. Y también tienen que crear un calendario regional de inversiones. La información que está aquí es un compendio de lo que ellos exponen en su plan maestro y aquí, bueno, no voy a leer claramente todo lo que está puesto aquí en la tabla, no hay tiempo para eso, pero sí aparecen ciertos denominadores comunes. Por ejemplo, la mayoría sobre todo en el norte, la mayoría de las empresas portuarias buscan la necesidad de recibir en un futuro próximo naves de mayores dimensiones. Esto de alguna manera para competir con las empresas del norte están de alguna manera en el medio entre lo que son los puertos del Perú y lo que son los principales puertos chilenos. Entonces, de alguna manera están ahí como en la necesidad de estar compitiendo con estos monstruos que aparecen ahí en el horizonte. Ampliaciones de acuerdo a aumentos de demandas esperadas, claramente zonas para albergar ese tipo de cosas. También algo que me llamó la atención, en el norte también hay proyectos de estudios de tecnologías para decisiones para cierre de puertos. Esto nosotros sabíamos que se estaba haciendo, pero no sabíamos que las empresas lo tenían publicitado dentro de sus planes maestros en particular. Y en particular Antofagasta es un posible foco de construcción de plantas de hidrógeno verde, que lo vamos a explicar con más detalle más adelante si es que nos da el tiempo. En la zona centro, donde predomina la empresa portuaria de Valparaíso, Puerto de San Antonio, resalta básicamente la construcción, el inicio dentro de 5 años más de lo que es la primera fase de la construcción del puerto exterior.
y ya en 20 años más la puesta ya en operación de este puerto exterior. Y por otro lado tenemos varias ampliaciones en el puerto de Valparaíso, en sector Yolanda, sector Valle San Mateo. Y en el sector, en la macrozona sur, también tenemos ciertas necesidades de aumentos de infraestructura para proveer la llegada de naves mayores, ampliación también esperando una buena demanda, y también Magallanes se posiciona como una zona dispuesta a albergar con más fuerza el desarrollo de la construcción del hidrógeno verde. También lo vamos a explicar más adelante. Dentro de las iniciativas que les explicaba yo que han aparecido con harta recurrencia, que nos están llegando a revisión con mucha frecuencia, es la aparición de lo que son las plantas desalinizadoras de agua de mar. Esto dado por la crisis hídrica, legislación, entiendo que a la minería cada vez le prohíben más el extraer agua dulce de las cuencas en particular, entonces hay un amplio desarrollo hoy en día de plantas desalinizadoras, ya sea para abastecer la minería, otras industrias, para el consumo humano es mucho menor, pero la industria avanza en ese sentido. Y las plantas de la desalinizadora claramente tienen un sistema de captación de agua que es una obra marítima, compuesto por una tubería, con unos lastres. Esto puede ser de distintos tipos, una torre de captación, son obras marítimas, son obras que se tienen que revisar por la Dirección del Puerto. Esto es, claramente no lo voy a explicar, pero lo que dicen estas diapositivas es que básicamente lo que predomina son las plantas desalinizadoras con fines de uso minero industrial. Para el consumo de agua potable son muy pocas, entonces en respuesta a eso el Ministerio de Obras Públicas elaboró un proyecto de ley que permite al mismo ministerio construir de manera directa y por vía de concesiones plantas desaladoras con fines de consumo humano. Se modifica el DFL, las funciones de la Dirección de Obras Hidráulicas, y esto entiendo que partió en noviembre del 2023 y ya está pronto a cerrar. Entonces, ¿qué dice esto? Que básicamente que el MOB en un tiempo más va a construir este tipo de infraestructura y vamos a estar todos metidos en eso. Impulso de la industria de generación del hidrógeno verde. Esto es una iniciativa del Ministerio de Energía, gobernanza con otros ministerios en particular. La industria del hidrógeno verde toma como principal materia prima el agua, la tiene que sacar por vía del uso de plantas desalinizadoras o captadoras, que es una obra marítima, y la tiene que desalar y hacer sus procesos. Entonces, ¿qué se requiere? Se requiere de construcción de plantas desalinizadoras y se requiere de instalaciones portuarias idóneas para descargar toda la infraestructura que de alguna manera va a proveer estos servicios. Y para posteriormente exportar el amoníaco, que es otra faena que se proyecta básicamente construcción en Antofagasta para aprovechar la energía solar básicamente, y en Magallanes para aprovechar la energía eólica, porque claramente el discurso es de que este tipo de infraestructura tiene que proveerse de energías que son claramente renovables. Esto no lo voy a leer mucho en detalle por tiempo, pero ya básicamente en Magallanes hay un amplio desarrollo de este tema, y hay algunos convenios con algunas empresas internacionales que ya están, no sé si instaladas, pero que ya tienen ciertas concesiones y que están en vías de aprobar sus procesos ambientales, y que prontamente ya van a empezar a traer su infraestructura para empezar, y están acomodando algunos terminales, etcétera, etcétera, y todo lo que eso significa. O sea, esto es una mezcla de aprovechar los terminales que existen en la región para poder descargar y de alguna manera probar con otro y construir infraestructura nueva para que en la medida que esto no fuese posible. También hemos visto, para mucha sorpresa nuestra, propuestas también que parece que tienen cierto nivel de avance de la construcción de tecnología offshore en aerogeneradores. Ya, no solamente en tierra, sino que esto sería ya un plan de construcción de estos campos de aerogeneradores en ciertos sectores de la región. Entiendo que hay un proyecto que va en Valparaíso, otro que está en el Maule y otro en Biobío. Esta infraestructura es colosal, de otras características, infraestructura muy, muy cara, pero que en algún momento va a tener que llegar a la Dirección Aeroportuaria para que nosotros la aprobemos. Así que ya tenemos cierto conocimiento del tema y estamos en vía. Lo que sabemos es que ellos están ya en periodo de obtener las concesiones marítimas y obtener los permisos ambientales, que bueno, no son temas menores, así que si esto prospera, esto también va a readecuar y necesitar de ampliación de desarrollo de infraestructura. O sea, los puertos que son cercanos se van a tener que ampliar,
y los puertos que están, los mismos se van a tener que reforzar, etcétera, etcétera, para satisfacer las demandas de la traída de la infraestructura que esto requiere. Otro tema, lo voy a hablar bastante rápido, es el tema del desarrollo del nuevos requerimientos hacia los centros de cultivo, que esto predomina enormemente desde, digamos, Puerto Montt hacia el sur. Hay infraestructura, por ejemplo, hay una resolución de la 1821 del Ministerio de Defensa que impone nuevos requerimientos para evaluar para los criterios de diseño del desarrollo de estos proyectos, para evaluar las condiciones ambientales. Entonces, esto requiere de nueva bagaje, nueva expertise, nuevo desarrollo de ingeniería, nuevas empresas de ingeniería que de alguna manera se dediquen a esto. Entonces, esto es trabajo que viene en adelante. Y después está una circular de la DIREMMAR que de alguna manera obliga a la Dirección de Obras Portuarias a chequear todos los elementos que tienen que ver con el amarre y la maniobra propiamente tal, así es que este también es un trabajo que va a requerir de un trabajo más acucioso, que según me comentan colegas que trabajan en las salmoneras tiempo atrás esto nada se hacía, pero que ahora bajo esta reglamentación se va a tener que hacer. Entonces, esto es sinónimo de trabajo, aparición de nuevas empresas de ingeniería y bastante trabajo a futuro. De la ingeniería me pasé un poco, pero esto lo voy a hablar muy rápido. Los proyectos de infraestructura portuaria son proyectos complejos, son condiciones naturales adversos, están en la zona sísmica más crítica, están expuestos a eventos naturales extremos, están expuestos a un medio poco amigable, ampliamente corrosivo para el desarrollo de los proyectos, son complejos para realizar los estudios básicos. Aquí hay una foto de un jackup que de alguna manera es una plataforma para hacer sondajes marítimos y que muchas veces terminan no de muy buena manera dependiendo de las condiciones climáticas imperantes. ¿Qué es bueno? O sea, ¿qué creemos nosotros en lo que se debe avanzar? El tema de los fenómenos naturales se tiene que cuantificar, ojalá de manera, bueno, en este tema yo no soy especialista. Pato, que es el profesional que viene a continuación, él nos podría hablar más de este tema, pero este tema es un tema nuevo, que no, de alguna manera no sé cuán bien está estudiado para poder ser cuantificado en términos del desarrollo y el efecto que tiene sobre la infraestructura. Y después tenemos técnicas que faciliten las prospecciones del suelo. Hoy en día, por suerte, igual hay ciertos avances. Aparece la geofísica marítima que nos permite de alguna manera prospectar desde arriba de una embarcación y hacer grandes barridos y hacer grandes levantamientos del suelo, ya que la geotecnia es súper importante para el comportamiento sísmico de la estructura. O sea, si uno no tiene una buena prospección, difícilmente puede tener, uno está inmerso en un mundo de mucha incertidumbre y difícilmente va a poder eh, predecir lo que va a pasar a futuro. Necesitamos desarrollo normativo, si bien tenemos el capítulo 13, que está ahí, que aún no es oficial, pero necesitamos más desarrollo normativo. En Chile el desarrollo normativo es lento, pasó mucho tiempo para llegar a esto y bueno, no sé cuánto tiempo más va a pasar para tener algo más. Y esto es una singularidad muy puntual que dentro de la clasificación sísmica, el capítulo 13 se linkea con la misma clasificación sísmica que tienen los edificios, las infraestructuras industriales comunes y nosotros hemos visto que en el mundo de las obras portuarias no es tan fácil medir una velocidad de onda de corte en un lugar 500 metros mar adentro a 20 metros de profundidad y tampoco medir el periodo fundamental del suelo en esos sectores también es algo que está ahí como que en este momento nadie sabe cómo hacer. Así que eso, por otro lado, fomentar la investigación. Bueno, nosotros hemos hecho como DOP algunas cosas, hemos instrumentado algunos muelles con fines de sacar algunos parámetros estructurales, en particular amortiguamiento, cosas de ese estilo. Hemos hecho ensayos a escala de pilotes para evaluar las constitutivas que de alguna manera gobiernan el desarrollo de las conexiones, etcétera, etcétera. Un tiempo atrás hicimos un estudio de vulnerabilidad sísmica y frente al tsunami del Molo Valparaíso, entre otras cosas. Eso. Muchas gracias al AICE por promover el desarrollo de la ingeniería en este tipo de infraestructura, una infraestructura que es algo desconocida, pero que para el país que vivimos es sumamente crítica, para una sociedad que quiere ser resiliente frente al común de los desastres ambientales que este país con tanta frecuencia los resiste. Gracias a mi empleador también, la Dirección Aeroportuaria, por permitirme participar en esto y ojalá que esto sirva para motivar a los estudiantes que están, veo que imagino que hay muchos presentes,
pero nosotros, por lo menos en la DOP, tenemos bastante déficit de ingenieros estructurales especialistas en la materia, así que no sería una buena instancia para promocionar esto, que siempre es necesario el interés por aquello. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, Francisco, por tu interesante presentación y también por hacer el llamado a los nuevos ingenieros a participar también de este tipo de estructuras. Les recuerdo nuevamente hacer sus preguntas en el módulo de preguntas y respuestas para que sean respondidas al final de todas las presentaciones. Siguiendo con este conversatorio, dejo con usted a nuestro tercer y último expositor, Patricio Winkler, quien dictará la charla de nuevas tecnologías de monitoreo de nuestras costas. Patricio es profesor de la Escuela de Ingeniería Oceánica de la Universidad de Valparaíso e investigador del Centro de Investigación para la Gestión Integrada de Desastres Naturales, CIGIDAN. Es doctor y magíster en Ingeniería Civil de Cornell University, magíster en Tecnología Ambiental de la University of Wolverhampton e ingeniero civil de la Universidad de Santa María. Ha sido profesor visitante de la Universidad Nacional de Singapur, la Universidad de Tokio, la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia y la Universidad de Harvard. Ha estado involucrado en más de 85 proyectos de edificaciones, políticas asociadas a riesgos naturales y aspectos relacionados con el impacto del cambio climático en la costa. A petición del Ministerio de Relaciones Exteriores, representó a Chile ante la Asamblea General de la ONU en un proceso de consulta sobre los impactos del aumento del nivel del mar. Participó como experto en la COP25 a solicitud del Ministerio del Medio Ambiente y es representante técnico en Chile del proyecto de gestión de riesgos vinculados al cambio climático en las costas de América Latina y el Caribe. Ha publicado más de 30 artículos científicos y varios libros sobre la ingeniería costera. Bienvenido, Patricio. Gracias, Felipe. ¿Se escucha y se ve? Sí, ya estamos viendo tu presentación y se Ya, escucha súper bien. perfecto. Bueno, sí, bueno, Felipe, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar hablando con nuestros colegas ingenieros estructurales. Yo estudié Ingeniería Civil en la Santa María, que tiene una formación generalista, algo sé de estructuras. Mi primer proyecto fue calcular un edificio de 27 plantas y después migré hacia la ingeniería marítima. Pero es bueno volver a esta audiencia y la idea es hablar algo de nuevas tecnologías de monitoreo y modelación. Ese fue un adicional al requerimiento que me hicieron de la ICE de nuestras costas. Eh, yo pertenezco al grupo de Ingeniería Oceánica, como bien decía Felipe, de la Universidad de Valparaíso, y lo que hacemos es llevar la ingeniería al mar desde hace 20 años atrás. Pero también soy socio fundador de la Asociación Chilena de Ingeniería de Puertos y Costas, que es una asociación cuyo objetivo es promover la disciplina tanto en Chile como en Latinoamérica. Y bueno, algo de contexto geográfico para ubicarnos y poder hablar algo de los puertos. A todo esto agradezco bastante a Francisco y a Carlos por las presentaciones anteriores, me van a ahorrar bastante detalle. Pero bueno, nosotros estamos en un contexto bastante complejo donde las costas chilenas son sometidas a una serie de amenazas naturales que finalmente afectan a nuestras obras. Ya, tsunamis, terremotos, el aumento del nivel del mar y las marejadas en su conjunto actúan sobre estas obras marítimas. Y en Chile, bueno, tenemos una multiplicidad de obras marítimas. Hicimos un catastro para el Ministerio del Medio Ambiente, que incluso lo incluimos en un libro que les voy a mostrar más adelante, donde se muestran las obras de abrigo, grandes obras de abrigo que se han construido en Chile: Arica, Iquique, Antofagasta, Valparaíso, San Antonio, San Vicente. ¿Ya? Pero también hay otras bahías de abrigo natural donde no hay obras de abrigo, pero sí hay muchas obras de atraque, como por ejemplo un muelle, como Huasco, etcétera, Quintero y Mejillones. Y bueno, tenemos una multiplicidad, hay alrededor de 34 puertos mayores y de autoridades portuarias o puertos estatales. Pero además hay, como bien decía Francisco, que fue una muy buena introducción, hay, según nuestro catastro, alrededor de 171 instalaciones menores que necesitan de mantenimiento, expansión, etcétera. Así que hay bastante requerimiento en este tremendo país costero de ingenieros que sean especialistas en el tema. Ya, acá hay algunos de los lugares típicos donde la ingeniería marítima tiene su rol. Ya, lugares como Huasco, que esencialmente es exportador de graneles de la minería; Mejillones puede ser importador, pero a su vez exportador de material. En general, estas son bahías que tienen una alta densidad de uso industrial e incluso problemáticas ambientales asociadas, ya que no es menester tocar en esta charla, pero sí son muy relevantes. Ahora, cuando nos enfrentamos a un
digamos que espacio portuario como este sería el caso del puerto de Valparaíso. Este es un vuelo en dron que tiró un alumno mío en un lugar donde usualmente no se puede volar los drones, pero esto fue digamos que un desliz, pero muy afortunado porque nos permite ver el puerto desde una perspectiva que pocas veces se ve. Esto no es ver Google Earth, es ver en perspectiva el puerto y se ven las grandes dimensiones de las obras de las cuales estamos hablando. Tenemos obras de atraque, por ejemplo, aquí hay un buque portacontenedores que usualmente lo que hace es importar contenedores con materias primas o mercancía y eventualmente exporta contenedores vacíos que van al extranjero. Tenemos obras también de abrigo, ¿ya? Bueno, ahí Carlos hizo una muy buena introducción de diferentes tipologías de obras de abrigo. Las obras de abrigo protegen a la transferencia de carga de los efectos del oleaje y eventualmente incluso del viento. ¿Ya? En el caso del puerto de Valparaíso, que sería este video, también existe un abrigo natural al oleaje del suroeste otorgado por la Punta Ángeles. ¿Ya? Este video es alucinante porque se ve también el buque oceanográfico nacional, el Cabo de Hornos, que si alcanzo a tocar el tema, les voy a mostrar que para el tsunami del 27 de febrero del año 2010 terminó el día anterior al lanzamiento sobre una playa, ya producto del tsunami. Y además se ve la Esmeralda que partió su recorrido hace el sábado pasado, un recorrido de 6 meses por el extranjero con los guardiamarinos de la Escuela Naval, que a todo esto queda en esa puntita de ahí. ¿Ya? Bueno, este tipo de infraestructura es afectada regularmente por fenómenos como este. Tal vez no tan regularmente, ¿ya? Pero dentro de la vida útil de una obra marítima es muy probable que ocurra un fenómeno como este, que fue el tsunami el 27 de febrero del año 2010. A mí me tocó participar del diseño del muelle de la NAP, que está en este otro lado, en la bahía San Vicente, ¿ya? Con el diseño anti-tsunami. Y bueno, afortunadamente no le pasó nada al muelle y estábamos tranquilos al día siguiente. Nos dijeron, mira, no le pasó nada al muelle. Pero cuando fuimos a terreno, hicimos el levantamiento post-tsunami, nos dimos cuenta que en la bahía de San Vicente el tsunami fue muy menor. En cambio, en Talcahuano, en la otra bahía contigua, los fenómenos fueron catastróficos. ¿Ya? Y ahí se ven los contenedores esparcidos en la zona baja del puerto. Es contra este tipo de amenazas naturales con las cuales que tenemos que eventualmente diseñar ¿ya? Algún tipo de medida que puede ser de infraestructura o no necesariamente. ¿Ya? Aquí hay imágenes de ASMAR, del astillero y maestranzas de la Armada, y ahí se ve precisamente la misma embarcación que veíamos en el puerto de Valparaíso, aplayado después de haber sido arrastrado por el tsunami ese día. ¿Ya? Incluso embarcaciones de grandes dimensiones montadas sobre la infraestructura terrestre de este astillero. Este tipo de fenómenos en el tsunami de Japón del 11 de marzo del año 2011 fue bastante recurrente. ¿Ya? Y bueno, y en CGN, por ejemplo, se han hecho varios esfuerzos por tratar de comprender este tipo de fenómenos. A mano izquierda están las típicas modelaciones de tsunami. Esta entiendo que las hizo Alejo Urrutia, que es un ingeniero matemático y trabaja en civil matemático y trabaja en CGN. Y a mano derecha está la simulación. Estas son simulaciones relativamente convencionales a estas alturas, pero en su momento fueron bastante provisorias, donde se ve la inundación en el mismo lugar donde llegaron los contenedores. Este tipo de modelos también se puede acoplar con modelos de deriva de contenedores, de deriva de naves, ¿ya? Y ese tipo de cosas también las hemos hecho en otros lugares. ¿Ya? Ahora me preguntaron qué es lo que hay que monitorear. ¿Ya? ¿Qué vamos a monitorear? Entonces quería mostrar este video, es un video de una localidad que se llama Pilolcura, al sur de Valdivia, al norte de Valdivia, de la desembocadura de Valdivia. Francisco me mostró el muelle de los Molinos, esto queda un poquito más al norte. Es una playa relativamente larga, con mucha rompiente, bastante disipación de energía, y aquí se ve la naturaleza dinámica del sistema. No podemos sacar del dibujo el hecho de que la zona de interacción entre el océano y la costa es bastante dinámica, se mueve ya y es bastante compleja y además interactúan muchos fenómenos físicos. Entonces, en este libro que se llama Costas de Chile, lo pueden googlear ahí, googleenlo, costasdechile.pdf, van a encontrarlo. Lo que hicimos fue poner nuestro conocimiento de ingeniería oceánica sin ecuaciones. No tiene ninguna ecuación ese libro y lo que hace es explicar en palabras simples para arquitectos, para otro tipo de disciplinas, cuáles son las problemáticas asociadas a las intervenciones costeras. Ahora, en el capítulo de obras marítimas se ponen estas variables. Aquí hay simplemente un recorrido por algunas de las obras, de las variables que tenemos que tener arriba de la mesa cuando empezamos a hacer un diseño. ¿Ya? Si tengo tiempo, les voy a mostrar resultados de todas aquellas flechitas rojas. ¿Ya? Y si me queda algo de tiempo, voy a hacer algunos comentarios respecto a tsunami y sismo. ¿Ya?
Ahora, ¿por qué tenemos que analizar diferentes variables? A diferencia, por ejemplo, de la ingeniería hidráulica, donde el caudal es el gran la variable dominante a calcular, en el caso de las obras marítimas coexisten una serie de fenómenos físicos que explican los impactos. Los impactos pueden ser, por ejemplo, la erosión de una playa, el sobrepaso de agua sobre una estructura o el daño estructural de una defensa costera o de un muelle o lo que sea. ¿Ya? Pero eso es función de algunas variables, algunas de las cuales están acá. ¿Ya? Esto es una imagen en edición, tiene un error ahí tipográfico, pero eventualmente va a salir en un libro con las correcciones. Y aquí hay una suma simple de todos estos fenómenos. En análisis más finos podemos incluso ver interacciones, ¿ya? Y esto es hidráulica marítima, bastante compleja de analizar. ¿Ya? Entonces veamos por qué es necesario esto. Francisco mostró el caso del puerto de Angapico en Rapa Nui, ¿ya? En un estudio que hicimos con Matías Carvajal, que es un ingeniero civil de la Santa María que ahora trabaja en la Universidad Católica. ¿Ya? Nos preguntamos por qué el puerto de Angapico, que está graficado acá, sufre sucesivas inundaciones. Y a mano izquierda, arriba se ve la dársena del puerto de Angapico en condiciones normales y ante una inundación. ¿Ya? Ahora, como somos de alguna manera médicos de estos procesos físicos de este sistema, lo que hicimos fue tratar de explicar por qué el puerto se cerraba tan seguido en Angapico. ¿Ya? Y este gráfico es un gráfico que lo que analiza es prácticamente 2 años de estadística. Arriba aparece una barra y en vertical todas esas líneas rojitas son cierres de puertos. Imagínense una isla como Rapa Nui, que durante la pandemia no tenía acceso aéreo y además tiene problemáticas severas de cierres de puertos. ¿Ya? El abastecimiento es complicado porque es el único puerto donde se pueden importar, por ejemplo, contenedores o carga general. Hay otro puerto que permite importar petróleo. ¿Ya? Entonces aquí lo que hicimos fue analizar los posibles sospechosos de que ese puerto tenga mal comportamiento. Uno podría ser el viento, ¿ya? Lo otro, la presión atmosférica. Cuando hay bajas de presión atmosférica, el viento es fuerte. El oleaje también, ya que es generado por el viento. Si se fijan, aquí empiezan a haber relaciones entre cada una de estas variables. Y en el cuarto panel aparece el nivel del mar. Esa es la respuesta, ¿ya? Y estas podrían ser los causantes. Y hacia abajo aparecen todos los exámenes que te manda el médico a hacer después de que fuiste a atenderlo. ¿Ya? Hacemos análisis de marea meteorológica, residuo meteorológico, etc. ¿Ya? Y en este caso en particular nos dimos cuenta que el Rapa Nui experimenta problemas operacionales cuando ocurren ríos atmosféricos. ¿Ya? Y ahí a mano izquierda arriba aparece un río atmosférico que es bastante estacionario, es súper lento, ya avanza muy lento y puede estar varios días con viento soplando hacia Angapico y se generan este tipo de cosas. Aquí este fue un paper que publicamos junto a René Garro, que es director del CR2. René también es ingeniero civil, pero devenido en climatólogo. Y bueno, y a partir de ese análisis llegamos a la conclusión de que cuando ocurren ríos atmosféricos podemos tener fenómenos como el que se ve aquí. Aquí esto es una imagen satelital. Yo puse la línea diagonal blanca porque simplemente así sale en el Google Earth. No hubo el satélite justo cortado ahí. Pero fíjense que el puerto de Angapico, la dársena de Angapico que está ahí en el centro, digamos que tiene un acceso que es acceso en rompiente, ¿ya? Bastante complejo. ¿Ya? Entonces, esto es simplemente como para ilustrar de que la respuesta de un puerto ante acciones oceánicas no es solamente oleaje, es oleaje, son efectos atmosféricos, directos e indirectos, ya está la marea astronómica metida acá, y así sucesivamente. Ahora, en esta imagen que está en el mismo libro Costas de Chile, yo hago una comparación entre, digamos que los estetoscopios que tenemos nosotros como marinos o marítimos versus lo que tienen los climatólogos en tierra o los que tienen los sismólogos en tierra también. La imagen de la derecha es una imagen de Sergio Barrientos, que es director del Servicio Sismológico Nacional, buen amigo, ¿ya? Y ahí lo que hace es mostrar un poco la red sismológica de Chile, alrededor de 525 instrumentos en esa publicación que debe ser como del año 2019. ¿Ya? En el centro tenemos una base de datos proveniente del CR2, el Centro de Clima y Resiliencia, que lo que hace es considerar la red pluviométrica, medidores de temperatura, caudal, etc. 2.228 instrumentos. ¿Ya? Eso no está actualizado, debe tener un par de años de actividad. Pero a mano izquierda tenemos primero las boyas de oleaje, ahí aparece Iquique, Talcahuano, hay 2 más, ¿ya? Pero si ustedes se meten a la página del CHOA no está operativo, ¿ya? En este momento. ¿Ya? Así que hay 4 boyas de oleaje, ¿ya? Y hay alrededor de
50 mareógrafos, un poquitito más, ¿ya? Miden diferentes cosas, los mareógrafos usualmente están en los puertos, ¿ya? Miden diferentes cosas, pero no tenemos más de 50, 60 instrumentos, ¿ya? Para 4.500 kilómetros lineales entre Arica y el Cabo de Hornos. 4.500 kilómetros lineales, ¿ya? Es muy poco, es un instrumento cada, no sé, 8, o sea, 100 kilómetros, ¿ya? Una cosa así, en promedio, muy, muy poco, ¿ya? Ahora, así que nos interesa ver todas esas variables. Les voy a mostrar ejemplos de consecuencias que tienen estos fenómenos en la costa. Esta es una imagen de la marejada del 8 de agosto del 2015. Hoy día a la mañana andaba navegando ahí con unos estudiantes de arquitectura de la Universidad de Valparaíso. Ese es el rompeola del Club de Yates de Recreo, y ahí se ve que hay consecuencias complejas en lo que dar una poza. Es una zona abrigada, pero ante digamos que el impacto de las marejadas, bueno, hay daños a lo menos operativos, y también hubo daños estructurales en este tipo de casos, ¿ya? Y este otro video que me lo compartió mi buen amigo Francisco Guisolfo, también ingeniero civil de la Chile, que tenía su empresa Guisolfo Ingeniería, hoy en día ya fue adquirida por franceses, y aquí desde su departamento filmó el sobrepaso sobre este molo, que es el molo del puerto de Valparaíso. Este es el mismo molo que aparecía en el vuelo en dron anterior. Ahí está el faro, y yo puse una escala que muestra los 10 metros, ya 10 metros son 3 pisos, así que hay que empezar a entender un poco cuál es la escala de los fenómenos que están ocurriendo. A mí me tocó participar del diseño de esas defensas costeras junto a Jaime Serrano, que es un ingeniero marítimo de los de experiencia, es muy bueno él. Y cuando partimos con el proyecto, pensábamos en hacer 17 defensas para la flota de la Armada en serie, pero finalmente nos dimos cuenta que el molo está tan deformado que cada defensa se tuvo que diseñar en forma independiente, porque tiene tanto deformaciones o asentamientos diferenciales en planta como deformaciones de falta de alineamiento en la horizontal, ¿ya? Ese es el tipo de cosas que pasan cuando uno tiene una obra marítima que interactúa con oleaje, y además en este caso fue afectada, experimentó un asentamiento diferencial por efecto del terremoto del 3 de marzo del año 1985. ¿Ya? ¿Lo dije bien o no? 3 de marzo del 85, ya. Si me equivoco, me rectifican. Bueno, como consecuencia de la última marejada, solo en la Bahía de Valparaíso, se invirtieron alrededor de 25 millones de dólares en reparaciones. Reparaciones, no son obras nuevas, son reparaciones. Tal vez la única obra nueva es la obra que hizo el puerto de Valparaíso en el sector de Barón, porque hay un proyecto urbano interesante que se llama Puerto Barón, donde se invirtieron alrededor de 9 millones de dólares para una defensa costera. Pero esto no son obras marítimas, estos son obras costeras para la gestión del litoral. Las obras marítimas son significativamente más caras. Por ejemplo, la ampliación del sitio 3, que se alcanza a ver aquí minúsculamente en Valparaíso, esos fueron alrededor, alguien me puede rectificar, como del orden de 120 millones de dólares, ¿ya? Y el puerto de San Antonio son alrededor de 3.000, la ampliación portuaria, el puerto de gran escala del puerto de San Antonio, son alrededor de 3.500, 4.000 millones de dólares. ¿Ya? Ese fue el último número que vi, ¿ya? Así que estamos hablando de grandes inversiones, porque tenemos que trabajar con esas cargas muy, muy intensas. Me quedan 2 minutos, ya, yo creo que estamos casi listos, así que no va a alcanzar a llegar al final. Bueno, quería solamente mostrar algunos resultados de cosas que hemos hecho. Aquí se ve estadística que hicimos en Chile, donde hemos constatado que las marejadas han ido aumentando en el tiempo en términos de frecuencia, así que es un hecho constatado en forma empírica, con números, y además hemos desarrollado algunas herramientas para poder mirar que son técnicas combinadas de monitoreo, como se ve acá abajo. Ese sería un ADSP que está midiendo la altura de la ola, y arriba se ve un modelo numérico de oleaje que nos permite finalmente, ante respuestas costeras. La Bahía de Valparaíso la tenemos instrumentada con varias cámaras que nos permiten ver cómo esa línea de costa va evolucionando, y de esta forma vamos de nuevo diagnosticando el paciente. Y eso lo hemos hecho con muchas bahías. Tenemos un sistema de alerta de marejada que digamos que se focaliza principalmente en las bahías donde hay operaciones portuarias, ¿ya? Y eso, con 7 días de anticipación, uno puede saber cuál va a ser el comportamiento del oleaje, pero además de la marea astronómica, ¿ya? Y eventualmente en algunos casos tenemos estimaciones de sobrepaso, ¿ya? Veamos algunos otros fenómenos meteorológicos, pero desde la perspectiva del futuro. ¿Qué es lo que va a pasar en el futuro? ¿Ya? No tenemos idea, pero sí hemos desarrollado algunas metodologías de cálculo. Entiendo que me quedan 2 minutos. Unas metodologías de cálculo para tratar de establecer con cierto
rango de incertidumbre, cuáles van a ser los fenómenos físicos que van a afectar obras marítimas. A mano derecha aparece un modelo conceptual muy simple. Ya, todas estas barritas horizontales son las diferentes variables que están afectando, y para un muelle uno podría calcular una respuesta. Por ejemplo, la cota de inundación, o podría ser la carga sobre un pilote, o podría ser el caudal de sobrepaso. Ya, me quedan 2 minutos. Y a mano izquierda aparece un diagrama de flujo que se ve relativamente complejo, pero cuando uno se empieza a entrenar en estas cosas finalmente ya no lo es. Ahora quería hacer el siguiente comentario. Aquí se ven algunas de esas modelaciones. Cuando nosotros tratamos de establecer el futuro, es imposible establecer el futuro porque el sistema atmosférico es caótico. Es imposible predecir cómo va a ser el comportamiento del clima en el futuro. Entonces lo que tenemos que hacer son muchas modelaciones. Y muchas modelaciones para comparar el pasado con el futuro. Y eso lo hemos hecho, por ejemplo, con datos de viento. Y aquí lo que se muestran son campos de viento en una ventana histórica en la proyección, y en el panel de la derecha se ven los cambios asociados al cambio climático. ¿Ya? Ahora, esto va a tener su repercusión en el clima de oleaje, porque el oleaje es generado por el viento. Y aquí también hemos publicado en una serie de documentos cómo van a ser esos cambios futuros. Ahora, eso no importa mucho desde la perspectiva del puerto. Lo que hay que hacer es mirar un poco en detalle. También hemos hecho proyecciones de aumento del mar, y ahí se ven varios de estos modelos que tenemos calculados hasta el año 2100, y ya se ve que hay una distribución, hay una nube. La incertidumbre es fundamental, hay que acotarla, hay que tratar de acotar cuál va a ser esa incertidumbre, porque si nosotros estamos tratando de calcular, por ejemplo, el sobrepaso sobre una defensa, aquí hay modelos que, bueno, aquí el modelo de la esquina superior derecha lo hizo Stephanie Fritz, que es ingeniera civil oceánica, y acá a mano izquierda son unas imágenes que yo tengo en el libro Costas de Chile. Claro, si tratamos de cuantificar el sobrepaso es muy sensible al nivel del mar. ¿Ya? Para ir terminando, quiero hacerle un par de comentarios respecto de elementos, fundamentos muy básicos de adaptación, porque la adaptación es una de las respuestas que tenemos ante el cambio climático. ¿Ya? También es una respuesta que tenemos ante los tsunamis. Y, por ejemplo, en un lugar como la Bahía de Coquimbo, este fue un trabajo que hicimos para la Dirección de Obras Portuarias, junto al Instituto Nacional de Hidráulica y una empresa que se llama Aguas Ingeniería. Lo que hicimos fue definir un modelo conceptual de cómo podría evolucionar una bahía como la bahía de Coquimbo ante el efecto del cambio climático, el cambio en la dirección del oleaje, etc. Y ahí hay una serie de contribuciones. Ya pueden haber retrocesos de playa ante, por ejemplo, el hundimiento ecosísmico después de un terremoto. ¿Ya? Fíjense que estamos metiendo terremoto, pero estamos cruzándolo también con nivel del mar. ¿Ya? Podríamos tener también pivoteos de la playa por efecto del cambio del giro del oleaje, porque el oleaje está viniendo cada vez más desde el sur, producto del cambio climático, etc. Y a partir de eso, finalmente podemos establecer o hacer algunas propuestas de medidas de adaptación. Allí hay un ejemplo de soluciones que podrían ser blandas, rígidas, ¿ya? O incluso algunas otras medidas que las denominamos de prevención, que tienen que ver con la planificación territorial y el uso o no uso de determinado tipo de obras o instalaciones en lugares que son muy susceptibles. ¿Ya? En este momento, y para terminar, yo pertenezco a un comité académico consultivo que está definiendo lo que es la modificación de la Política Nacional de Uso de Borde Costero, ¿ya? Y una de las misiones es incorporar el concepto de los riesgos en la definición futura de cómo vamos a hacer actuaciones sobre la zona litoral. Y dentro del riesgo está el riesgo de los terremotos, de los tsunamis, del cambio climático reflejado a través del incremento del nivel del mar, las marejadas, etc. ¿Ya? Tengo muchas otras cosas que mostrar, pero yo creo que es suficiente, ya me estoy pasando del tiempo, y muchas gracias por escuchar. Muchas gracias, Patricio, por tu presentación. Agradecemos a todos los expositores que han participado y han hecho posible este primer conversatorio de la ICE en 2024. Invitamos a los tres expositores a prender sus cámaras para que podamos revisar las preguntas y quienes nos acompañan esta tarde. También comentar que esta presentación será subida a YouTube, y también dejamos en el chat los dos links que nos compartieron tanto Carlos como Patricio para que puedan visitarlo también. Entonces ahora damos paso a las preguntas. La primera es para Francisco. Dice, esta consulta va orientada a las edificaciones dentro de los puertos y puntualmente saber quién es la entidad encargada de diseñar y fiscalizar el cumplimiento de las normas de seguridad contra incendio. Por ejemplo, galpones que se construyen en los puertos, edificios de oficina. Por ejemplo, galpones que se construyen en los puertos, edificios de oficinas.
Por parte, saber cuáles serían las normas de diseño que se deben respetar en esas edificaciones. No sé si se entendió la pregunta, Francisco. Sí, mira, no sé por qué no me prende la cámara, pero bueno, voy a contestar. A ver, la competencia de la Dirección de Obras Portuarias es revisar la... Ahí sí, Ahora sí ya, te vemos, Francisco. ahora sí. La competencia de la Dirección de Obras Portuarias en relación a los proyectos portuarios, dentro del puerto, es revisar la infraestructura que está eh, considerada como obra marítima portuaria, o sea, que afecta a las condiciones del oleaje o que está dentro de la zona intermarea, cosas del estilo. Los edificios, los puertos entiendo que tienen una regulación bastante particular, como que están exentos incluso al plan regulador que de alguna manera existe en el lugar propiamente tal. Si es que ellos incluso muchas veces eh, quedan como salvaguardados de todas las exigencias que les establece el plan regulador en términos de las edificaciones terrestres que puedan haber dentro de los puertos. Entonces ellos muchas veces se hacen uso y esto yo lo he hablado con gente que pertenece a las empresas portuarias estatales, que ellos muchas veces se salvaguardan nomás de que sus diseños, como no, en particular no se los revisa la Dirección de Obras Portuarias y tampoco se los revisa la municipalidad, se salvaguardan contratando un revisor independiente en particular y con eso de alguna manera como que sienten que el escenario está más o menos blindado. Pero están como en una, entre comillas, nebulosa porque ciertos dictámenes del MIMBO entiendo que de alguna manera liberan a las empresas portuarias por ser terminales marítimos de las exigencias establecidas en los planes reguladores. No sé si esa es responde a la consulta o iba para otro lado. Yo creo que sí, justamente responde a la pregunta que nos hizo Cristian Rivas. Muchas gracias, Francisco. Una pregunta para Patricio. Dice, buenas tardes. ¿Qué se están estudiando hoy en día para la protección portuaria por efecto de marejada? ¿Seguimos solo con los rompeolas? Bueno, a ver, sí, efectivamente los rompeolas o defensas costeras son como la forma tradicional de tratar de generar tanto obras de abrigo como obras de gestión del litoral, ¿ya? Pero recientemente, estamos hablando de los últimos 10 años, aparecen soluciones basadas en la naturaleza que pueden tener algún grado de efectividad. Nosotros en particular estamos haciendo un proyecto FONDEF financiado por el Estado, cuyo objetivo es evaluar el efecto de reducción en la altura de ola producto de un campo de algas. Y ese campo de algas tiene el porte de una cancha de fútbol y lo estamos construyendo artificialmente en Maitencillo, ¿ya? Es probablemente la primera iniciativa de prueba de este tipo de soluciones que son alternativas al uso de rompeolas. Pero lo que sí es claro es que hay que tener las expectativas relativamente bajas porque las soluciones que tratan de disipar energía por ejemplo, con vegetación necesitan mucho volumen, mucho espacio, mucho tamaño, ¿ya? A diferencia de una defensa costera como la Avenida Perú, que visto en planta en 15 metros puede absorber la energía del oleaje. Entonces estamos a nivel de prototipo y aspiramos eventualmente a escalar esto en el caso de que el sistema sea eficiente en términos de la reducción de la altura de ola y en segundo que los efectos ecológicos sean positivos y no negativos, ¿ya? Yo creo que esa es una de las pocas iniciativas y veo que hay mucha inercia a seguir ocupando soluciones tradicionales para la defensa del litoral y de las obras marítimas. Eso. Perfecto, Patricio. Muchas gracias. Una pregunta para Carlos. Es sobre la inclusión del método de diseño por desempeño en este tipo de obras. Si nos puedes comentar un poco más al respecto sobre Sí. este método de diseño en las obras portuarias, finalmente. Claro, a ver, yéndonos directamente al tema de los muelles transparentes, el método de diseño por desempeño es lo que está hoy día como análisis prescriptivo en los códigos internacionales, AISC, no es AISC, ASCE 61. Allí es donde tenemos resuelto todos los problemas, como les comentaba en la presentación, pero a través del método de análisis por desempeño. ¿Cuál es el problema de esto? Que esos son métodos no lineales.
En particular, es el método de desplazamiento. Cuando nosotros nos cambiamos del análisis modal espectral tradicional al método de desplazamiento, tenemos que entender de otra manera el funcionamiento de los modelos. Para entenderlos de otra manera, también necesitamos algunos software un poquitito más potentes. Entonces, ¿qué pasa? Si hacemos ese cambio, vamos a generar un impacto en la práctica, en las oficinas consultoras, que es muy grande. Entonces, hoy día, ¿qué es lo que se estableció? Bueno, a lo mejor usted puede hacer esos análisis, pero no están prescritos como obligatorio en el capítulo 13. Recordemos que el método de desplazamiento, solo para que sea simple, se basa en no definir una respuesta elástica equivalente. ¿A qué me refiero con eso? No va el R. Aquí no existe el R. Lo que hago yo es decir, oiga, este muelle se debe deformar lateralmente algo. Bueno, agarro el muelle y lo tiro para el lado, se deformará todo lo que se tenga que deformar, se plastificará todo lo que se tenga que plastificar, incluido el suelo. Aparecen también rótulas plásticas en el suelo. Y con eso, con esas deformaciones, yo veo si son del nivel que yo puedo aceptar o no para esa obra. Eso es de manera simple, como opera el método de análisis por desempeño, en particular en su forma de los desplazamientos, pero es intrínsecamente muy diferente al modal espectral tradicional. ¿Ya? Eso. Perfecto. Muchas gracias, Carlos, por tu respuesta. Otra pregunta para Francisco. Hoy en la mañana hubo una charla en el Colegio de Ingenieros en donde se indicaba que la norma de diseño sísmico NSH 2369 del año 2023 actualmente está en consulta pública nuevamente y que iba a sufrir modificaciones que impactarían hasta en limitar el espectro de diseño, el cual actualmente no tiene definido un coeficiente máximo, lo que limita el uso que actualmente se podría dar a este documento. Considerando esto, me gustaría saber, ¿cuál es la postura de la Dirección de Obras Portuarias respecto al uso de la norma 2369 para los diseños actuales, considerando que ésta podría sufrir modificaciones incluso a nivel de cargas de diseño? Aquí también invito a cualquier expositor también que se quiera aportar también en la pregunta. Yo lo puse ahí dentro de la presentación de que nosotros somos pro al desarrollo normativo en esta infraestructura que está bastante en pañales, al menos en normativa chilena. Esta es la primera intención y el primer avance que se tiene en esta línea que apunta claramente a la estructura de tipología de muelle transparente, siendo que las tipologías de obras portuarias son muchas más, pero necesitamos avanzar en el tema. Nosotros participamos como Dirección de Obras Portuarias tanto en la elaboración del borrador de la 2369, en la revisión, en la consulta pública y después en la atención a las observaciones de la consulta pública. No participamos, como fue un proceso bastante largo, no participamos las mismas personas, pero al menos a mí me tocó estar en la última. Nosotros hemos venido empujando el desarrollo y la implementación de la nueva normativa, entendiendo de que recoge la discusión técnica especializada de lo que es el estado del arte de las personas competentes, que son las que conformaron el comité en su momento. Y nosotros hemos estado tratando de empujar en el desarrollo de los proyectos internos, que son parte de la cartera de la Dirección de las Obras Portuarias, y en el tema de la revisión de los proyectos externos, como tenemos menos potestad en ese tema, hemos tratado de sugerirlo. Toda esta explicación bajo el marco de que la norma aún no es oficial, ¿no? De que la norma es vigente y no podemos de alguna manera exigirla como tal hasta ahora. Pero nosotros hemos tratado de avanzar en el tema, sabemos las repercusiones que ha tenido su aplicación, sabemos cómo ha aumentado la demanda sísmica y cómo los proyectos de alguna manera se han estado, entre comillas, encareciendo en distintas escalas, desde los proyectos que son de la DOP, desde los muelles que construye la DOP. Nosotros tenemos ciertas tipologías de muelle que son, por lo general, redundan en ciertos diámetros de pilotes típicos. Por ejemplo, hay un diámetro que es como el común, que es el de 16 pulgadas, y resulta que ahora con la aplicación de la norma, nosotros esos mismos muelles los tenemos que construir con diámetros de 24 pulgadas. Entonces, nosotros entendemos que hay muchas salvaguardas detrás de la normativa,
pero que responden a las discusiones que se tuvieron en su momento. Ahora esto es difícil explicárselo a la gente. Nosotros somos, la dirección de la portuaria tiene un grupo de gente que diseña y después nosotros tenemos que pasarle la posta, el proyecto terminado, a la gente que construye. Somos independientes, no somos enemigos, pero somos independientes. Y ellos como que nos dicen, pero ¿cómo si siempre hemos construido así? Porque ahora tenemos que hacerlo de esta manera. Nosotros estamos llanos al resultado de la consulta pública. Como les digo, no podemos exigir la normativa en este momento porque no es obligatoria. O sea, si alguien no la quiere aplicar y está bajo esa postura intransigente, no la aplica. No tenemos capacidad legal de poder exigirla en este momento. Pero si exactamente estamos en un proceso de adecuación y entendemos que la norma va a sufrir o va a estar expuesta a modificaciones y bueno, vamos a tener que ir adaptándonos a lo que venga. Esa es nuestra postura. Perfecto. Muchas gracias, Francisco. Acá una pregunta nuevamente para ti, Francisco, que dice, ¿han tenido coordinación desde la Dirección de Obras Portuarias o el MOP con el concepto de corredores bioceánicos, especialmente en la macrozona norte, pensando en servicio de naves mayores? Eh, Comunicación directa propiamente tal con los gestionadores de los desarrolladores de este proyecto, no. Ahora, esto conlleva, el desarrollo de este proyecto conlleva a necesidades de adecuaciones e instalaciones portuarias, adecuaciones, ampliaciones, etcétera, etcétera. Lo que sí nos han pedido a nosotros como MOB, el que podamos aportar en el desarrollo de las posibles ampliaciones o modificaciones que puedan haber a los proyectos del norte, que son básicamente los proyectos que están inmersos en las empresas portuarias estatales, es que nosotros podamos aportar con información que tengamos históricamente o que podamos aportar con desarrollo de estudios básicos como para facilitar de alguna manera como para aportar en el tema. Pero nosotros no, así directamente con los gestionadores de este proyecto como tal, esa es la vía. Nosotros, ese ha sido nuestro alcance. Perfecto. Gracias, Francisco. Otra pregunta para Carlos. Si los códigos que tenemos no cubren el diseño de estructuras sumergidas, ¿cómo evaluamos una torre de captación? Buena pregunta. A ver, las torres de captación o cualquier cosa que esté sumergida tiene una dinámica muy distinta que la de estructura que está en superficie. Para empezar, la interacción fluido-estructura cambia mucho las masas y los amortiguamientos a veces que tienen estas estructuras, pero la diferencia más grande respecto a una estructura en superficie es, como mencioné anteriormente, el tema de la ductilidad. No se puede a una estructura sumergida asignarle un R que permita un daño. Cuando viene el evento severo, ¿cierto? Y yo tengo que hacer reparaciones, yo ni siquiera quiero ir a inspeccionar debajo del agua. Por lo tanto, eso hay que sacárselo de la cabeza. En la práctica se tienen esos dos errores. Primero, el tema de los R que tienen asignado un cierto nivel de utilidad, de ductilidad, y el segundo es dejar de lado la interacción fluido-estructura. No hay códigos suficientemente claros internacionalmente para resolver ese diseño porque también dependen del nivel de la vida útil de la estructura esencialmente y cuál es el desempeño que le quiero pedir para cada nivel sísmico. Se ocupa más de uno. La mejor referencia fácil que yo les puedo dar es la que está en la presentación, ¿cierto? Eso es el diseño de una torre de captación para una sentina que está parcialmente sumergida, parcialmente en el aire, y ahí se hacen los análisis también de las masas adheridas, tanto interna como externa, que es uno de los conceptos más fuertes que hay que tener en estas cosas. Pero que quede en la mesa, que quede totalmente claro que 2369 no tiene nada que hacer con ese tipo de estructura. ¿Ya? Eso. Perfecto, muchas gracias, Carlos. Patricio, ¿quieres decir algo? ¿O
Quería complementar también las obras tanto sumergidas como emergidas, como los muelles en zonas expuestas, o estos sifones de captación, o también pueden ser actuadas por cargas de impacto asociadas al oleaje. Esas son relativamente violentas en zonas expuestas y pueden causar el daño estructural, como por ejemplo, no sé, por el muelle de la Caleta Portales, el muelle de la Dirección de Obras Portuarias pequeñito que tuvo un fallo en la losa por un fenómeno que se denomina técnicamente slamming, que es el impacto de la ola que le pega por abajo a las losas y comprime el aire, y el aire luego trata de volver a su volumen y genera un impacto re fuerte. Y también había tocado participar del diseño de sifones de captación contra cargas de tsunami que pueden llegar a tener velocidades de 4, 5, 6, 7, 8 metros por segundo, que se traducen en cargas hidrodinámicas importantes, que en algunos casos pueden competir incluso con la carga sísmica. Y yo también concuerdo con Carlos, es bastante complicado entender la interacción fluido-estructura, pero más allá incluso del factor de amortiguamiento, hay fenómenos de succión bajo determinados instantes en que las olas pueden estar, o las olas o los tsunamis pueden estar actuando en sentido contrario a la estructura, pueden generar succiones, pueden generar también cargas en sentido contrario, así que ahí hay que hacer una especie como de análisis de historia a tiempo a lo largo de una ondulación para ver cuál es la respuesta estructural de este tipo de elementos. Perfecto, muchas gracias Patricio por complementar la respuesta. Francisco también creo que tiene otro comentario. Sí, complementando el tema que expuso, bueno, primero Carlos, luego Pato, que también lo explicaba yo en la presentación de que hay un tema que para nosotros los ingenieros estructurales, que somos proyectistas de obras marítimas, muchas veces nos enfrentamos a este tipo de incertidumbre, sobre todo ahora en los últimos tiempos respecto a cuál es la verdadera acción y cómo cuantificar los efectos de la acción del mar sobre las estructuras, inclusive las transparentes. 10 años atrás tendíamos a creer de que estas estructuras eran básicamente condicionadas por el evento sísmico y todo se diseñaba bajo ese tipo de esfuerzo. Y el oleaje prácticamente no se consideraba, se veían ciertos fenómenos sobre los pilotes, pero en un régimen transiente y todo lo demás, pero en el tiempo y en la historia, y en el mismo caso del muelle Portales que citaba Pato, nosotros con sorpresa nos dimos cuenta de que una estructura que había estado diseñada creyendo que la condición sísmica era la más catastrófica, tuvo un colapso estructural, pero así catastrófico, frente a un efecto de marejadas extrema que hubo en su momento. Y eso lo hemos visto en el muelle de Maguillín en su momento. Entonces, por eso decía como en las conclusiones del rol de la ingeniería de que estamos en un proceso, no sé si de cambio, adaptación a nuevos tiempos, donde pareciera ser de que los fenómenos y la acción del oleaje es cada vez más crítica sobre las estructuras propiamente tal. Entonces hay que empezar a sopesar un poco eh, y evaluar cada vez la acción de cada uno de los efectos con mayor precisión. Ese era mi comentario. Perfecto, muchas gracias Francisco. Y ya vamos con la última pregunta para dar ya por cerrado el seminario. Y también agradecemos a Patricio que ha ido respondiendo varias de las preguntas de los asistentes a través del chat, así que pueden ir también viendo las respuestas en, en el chat de Zoom. Esta última pregunta es para Francisco y dice, ¿se han realizado estudios de corrosión en puerto y protección de pilotes, como fundas, etcétera, por parte de la Dirección de Obras Portuarias? ¿Y cuál es la política de la utilización de estas tecnologías en las conservaciones y nuevos proyectos? Estudios nosotros, así como estudios propiamente tal, no tenemos. Sí, nos valemos del mapa de corrosión que existe ya hace un buen tiempo como para determinar la severidad con la cual de alguna manera la estructura debe ser considerada, o sea, el fenómeno de la corrosión debe ser considerado en el diseño. Lo que típicamente se hacía previamente era que uno considerara un desgaste en el diseño del elemento en el tiempo y con eso uno verificaba los elementos estructurales, que es una manera, como un estándar de diseño que se acostumbraba a tener. Ahora, las tecnologías para mitigar la corrosión o para generar un proceso más lento del avance de la corrosión en el tiempo,
crecen exponencialmente en el estado del arte. O sea, existen de todo tipo, y cada vez van creciendo más, los tipos, las pinturas cada vez van siendo distintas, incorporando nuevos componentes, fundas de todo tipo para reparaciones. Hay un mundo dentro de toda esta tecnología, porque se sabe que el tema de la corrosión produce pérdidas gigantescas, materiales, económicas, de todo tipo, en la mantención de la infraestructura cuando no se hacen de buena manera. Pues de hecho creo que hay cifras, no recuerdo los números, pero de todo lo que se gastaba, no sé, países desarrollados en el año en mantener estructuras por estos fenómenos, estructuras portuarias. Entonces, nosotros no hemos hecho algún proyecto en particular, bueno, o sea, algún estudio en particular, la DOP no acostumbra así a hacer muchos estudios, no es como el giro del negocio del servicio, nos cuesta bastante a veces conseguir recursos para financiar un estudio. Muchas veces se nos abren las puertas para financiar un estudio cuando detrás de eso lamentablemente hubo algún problema y alguien como que nos fiscalizó y nos hizo ver de que nosotros nos estábamos actuando quizás acorde a los nuevos tiempos, al estado del arte. Entonces nosotros vamos con ese argumento y se lo exponemos a las autoridades más arriba: miren, nos dijeron esto y nosotros necesitamos inversión para poder generar estudios y poder avanzar en este tema. Pero esa es la manera en que recurrentemente hemos podido avanzar con las investigaciones. Pero en temas de corrupción nosotros no hemos hecho algún que yo recuerde, al menos desde que yo estoy acá. Sí hemos visto algunos temas eh, mediáticos tendiendo a proteger sobre otro tipo de fenómenos, cosas más nuevas, pero en corrupción no hemos hecho. No, como le dije, nos valemos del mapa de corrosión que existe desde hace algún tiempo y con eso proyectamos nuestras protecciones anticorrosivas idóneas para cada ambiente y cada material en particular. Perfecto. Muchas gracias, Francisco. Bueno, antes de finalizar, agradecemos nuevamente a nuestros auspiciadores: BCL, Simpson Strong Tie, Melón Hormigones, Contec, ASA, Mageva y Cabe, los que hacen posible el desarrollo de estas actividades. Los dejamos cordialmente invitados a las próximas actividades de AICE que estaremos anunciando a través de nuestro boletín semanal y a través de nuestras redes sociales. Les recordamos a nuestros socios inscribirse al director ampliado, que se realizará vía Zoom el próximo miércoles 24 de abril a las 18 horas. Les recordamos que hemos creado la comunidad AICE en WhatsApp, por lo que les invitamos a que se sumen a ella escaneando el código QR que está en pantalla ahora. Ahora sí, nos despedimos dando nuevamente las gracias a nuestros invitados, Carlos, Francisco y Patricio, por haber compartido su tiempo y conocimiento, y esperando que este conversatorio haya sido de interés para todos quienes nos acompañaron hoy. Que tengan todos ustedes una muy buena tarde y una gran semana. Los esperamos en una nueva actividad de AICE. Hasta pronto. Chau. Gracias. Chao, Un chao. gusto. Muchas gracias, chao. Muchas Gracias gracias. por